Bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro de tú a tú, en el que vamos a tener la oportunidad de volver a escuchar a nuestro presidente, Francisco Lara. Bienvenidos también a todos los que nos estáis viendo a través del streaming. Si recordáis, la última vez que tuvimos un encuentro con el presidente, hablamos del balance del ejercicio pasado, que bueno, fue un ejercicio con unos datos comerciales fantásticos, pero que por una serie de extraordinarios los resultados económicos no lo fueron tanto. Y hablamos de las perspectivas para este año, que además era el último año del plan, y bueno, pues que eran muy optimistas dentro de la dificultad del mercado. Y Paco se comprometió pues a irnos contando un poco esa evolución de los datos y de las perspectivas que teníamos. Y ahora que acabamos de cerrar el primer trimestre, pues hemos vuelto a hacer un encuentro para que nos pueda contar efectivamente cómo es ese balance. De nuevo, lo que quiere Paco, sobre todo, es el que hagáis las preguntas que os puedan interesar y contestarlas después. El primero nos va a poner el marco, pero luego será un tema de preguntas. Entonces, los que estáis por streaming, nos las pasáis, por favor, por el chat para que se las podamos trasladar y con vosotros abrimos aquí el turno de preguntas. Yo, sin más, Paco, te cedo la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Cristina. Buenos días a todos, a los que estáis aquí, pero también a los que nos están viendo bien en directo, o a lo mejor posteriormente no, pues tengan la oportunidad de ver el vídeo. Como decía Cristina, pues la idea un poco de este encuentro, que yo lo que pretendo es que intentemos hacerlo trimestralmente, pues es pues que vayamos un poco actualizando y revisando cuál es pues, la situación de la compañía y cuál es la situación de nuestro negocio. Cuestión que yo creo que es especialmente importante, como decía Cristina, bueno, pues porque el balance del 2023 lo conocemos todos perfectamente. Fue un año que a nivel comercial, pues yo creo que fue un hito, un punto de inflexión, porque fue enormemente positivo y ahora veremos que incluso estamos manteniendo esa tendencia, pero es verdad que a nivel de resultados pues no fue un año positivo y entonces en ese sentido el que yo creo que todos nosotros tengamos un conocimiento y una visión directa de cómo está yendo el negocio, pues me parece que era un tema relevante. Yo voy a intentar ser breve porque yo sé que sobre todo para los que nos veis por streaming, pues escuchar aquí una charla larguísima pues me parece que no es lo que más aporta y yo creo que puede resultar pues un poco pesado, pero bueno, la idea es que sí que pues a partir de aquí, pues como decía Cristina, pues cualquier cuestión que tengáis o que desde el streaming queráis plantear, pues por supuesto las tratamos, ¿no? Yo, como decíamos, os quería contar un poco cómo ha evolucionado todo lo que es el negocio en este primer trimestre. La verdad es que tuvimos consejo pues el lunes pasado, hace 2 días, por lo cual decir, la información está muy fresca y lo que estuvimos viendo fue el cierre del mes de marzo. Es decir, hemos cerrado ya el primer trimestre. Antes de entrar en el detalle, pues yo lo que sí que os diría es que la verdad es que el balance del primer trimestre pues ha sido muy positivo. Ahora veréis que realmente pues tenemos 2 o 3 temas sobre los que tenemos que poner un poco más de foco, pero el conjunto, digamos, del negocio la verdad es que ha tenido una evolución muy buena. Si os empiezo contando por Pelayo y de lo que es la actividad, digamos, comercial, lo cierto es que, como se anticipaba, pues seguimos con la buena tendencia en la evolución del negocio que tuvimos a lo largo del año 2023. Sabéis que el primer trimestre, y si no os lo recuerdo, el primer trimestre del 2023 fue comercialmente buenísimo, es decir, fuimos capaces de hacer crecer mucho el negocio. Bueno, pues en el cierre de marzo hemos crecido con respecto al mismo trimestre del año pasado en un 10,3%, ¿vale? En automóvil. En el conjunto del negocio del grupo estamos creciendo por encima del 11%, ¿vale? Y esto, como digo, partiendo de una base importante de crecimiento que ya tuvimos el año pasado. Los datos son muy positivos. Nosotros lo que tenemos presupuestado para el conjunto de todo el 24 era un crecimiento del negocio ligeramente por encima del 4%. Es decir, que vamos bastante por encima de lo que planteaba el presupuesto. Esto no significa que el objetivo que tengamos es mantener ese crecimiento del 10-11%. O sea, seguramente pues creceremos menos a lo largo del año, pero bueno, porque sabéis que uno de los focos principales que tenemos es
es recuperar márgenes de negocio y al final pues hay que buscar un poco un equilibrio, un balance. Deciros que ese crecimiento sigue estando muy basado en un incremento de los precios medios, de las primas medias, tanto de la parte de renovación de cartera como de la parte de nueva producción. Y además esto es un tema generalizado, es decir, está pasando en los canales presenciales de agentes y corredores, pero está pasando también en el canal directo, en el canal de venta a distancia, donde yo diría que ahora mismo estamos subiendo la prima media a unos niveles que tampoco conocíamos en la casa, ¿no? Esto nos está ayudando mucho en el crecimiento de la cifra de facturación, con todo el efecto positivo que eso entendéis que pueda tener, pero a ninguno se nos escapa que, lógicamente, en cualquier negocio, si eres capaz de vender más caro, pues eso significa que los márgenes de negocio, pues claramente tienen que mejorar y están mejorando. Por contaros algún tema, de decir, oye, bueno, ¿y dónde no estamos o dónde todavía tenemos, después de 3 meses, digamos, temas que enderezar el resto del año? Bueno, pues yo diría que dentro de lo que es la diversificación del negocio, yo diría que básicamente vamos bien en todos los ramos. Nos falta un poco pues, para llegar al cumplimiento del presupuesto en hogar, en vida y en salud, pero claro, tenéis que tener en cuenta que os digo, oye, en vida nos falta un poco para llegar, sí, vale, pero estamos creciendo por encima del 20 y tantos %, lo que pasa que en presupuesto teníamos un 30%. Pero bueno, los presupuestos están para cumplirlos y os cuento un poco dónde nos falta un poco. Y luego a nivel de canalidad, pues yo lo que os diría es que en el canal de agentes, bueno, pues en el primer trimestre todavía también nos falta un poco, tanto en la parte de autos como en la parte de hogar, para alcanzar el ritmo de nueva producción que teníamos planteado, ¿vale? Os digo exactamente lo mismo. No significa que el canal de agentes no vaya bien, está creciendo de forma importante con respecto al año anterior, pero es que en este año 24 nos habíamos planteado que dentro del balance, digamos, de canales tuviera mucho más presencia canal directo y agentes frente a corredores, y digamos que los niveles de exigencia presupuestaria que teníamos en agente eran muy elevados, ¿vale? Entonces ahí nos falta todavía pues un poco, tenemos recorrido, llevamos 3 meses, nos faltan 9 meses, por lo cual, pero bueno, yo os diría que a nivel comercial, a nivel de evolución de la cifra global de negocio, como digo, las conclusiones son muy positivas después de 3 meses, y ya os digo que después de 4, ¿vale? Es decir, estamos hablando, hoy es 8 de mayo, por lo cual tenemos ya las cifras comerciales de abril y los ritmos se han mantenido con respecto a marzo. Quedan 8 meses, nos quedan 2 tercios del año, pero todos sabéis que cuando arrancamos comercialmente bien un año, pues hay una serie de inercias que yo creo que tienen una valoración muy positiva. Por otro lado, pues dejando un poco al lado la parte del más comercial, pues sabéis que hay un tema que siempre nos preocupa y es qué pasa con la siniestralidad. Bueno, yo os doy simplemente 2 titulares, ¿vale? Os voy a hablar de autos y os voy a hablar de hogar. Y entonces yo lo que os puedo decir de automóviles es que en automóviles vamos bien y en hogar lo que os puedo decir es que vamos muy bien, ¿vale? Como digo, en automóviles, pues la verdad es que vamos bien. Ahí pues teníamos unos planteamientos de evolución de costes medios, de contención de la frecuencia, incluso de corrección de algunas frecuencias con algunas medidas de depuración de carteras, de selección de riesgos, y estamos ahora mismo moviéndonos en línea de lo que teníamos presupuestado, con lo cual, como digo, la conclusión muy buena. En el tema de hogar, pues en el tema de hogar lo que está ocurriendo es que hemos tenido un trimestre que no ha habido fenómenos meteorológicos, además de eso la frecuencia ha tenido un comportamiento muy bueno, y además de eso, pues igual que está ocurriendo en automóvil, yo creo que incluso todavía de forma más importante, en hogar estamos subiendo bastante las primas medias de las pólizas, del negocio. Con lo cual, pues ya sabéis que la siniestralidad pues, es una proporción entre lo que recaudas de las primas y lo que pagas de los siniestros. Entonces, todo eso nos lleva a que, como digo, vamos muy bien. ¿A qué aspiramos? Pues yo diría que aspiramos no a acabar muy bien, pero sí a acabar bien. O sea, solo llevamos 3 meses. El año pasado sabéis que todos los ramos patrimoniales estamos muy afectados por el tema meteorológico y nos quedan 9 meses, con todo lo que eso implica. Pero os vuelvo a decir lo mismo, quiero decir, el hecho de que hayamos arrancado con esas cifras tan positivas, pues yo creo que las perspectivas son buenas.
Hay otro aspecto en el que sabéis que estamos poniendo mucho foco y que venimos comentando habitualmente, que tiene que ver con ser capaces de incrementar la productividad de la compañía. ¿Vale? La productividad de la compañía en términos de decir, oye, ¿qué estructura de costes necesito pues, para encajar la cifra de primas que encajemos en cada momento? Ahí lo que pretendemos es mejorar nuestra productividad básicamente pues controlando y reduciendo el ratio de gastos y ya nos habéis escuchado pues que el camino que estamos intentando seguir es, oye, si somos capaces de hacer crecer el negocio, lo que tenemos que hacer es gestionar ese negocio con los mismos recursos o con un poquito más de recursos, porque esa, digamos, es la forma en que la productividad sea algo real. Siempre hemos pensado que tenemos una estructura y una capacidad pues, para gestionar un volumen de negocio mayor que el que tenemos o el que teníamos, entonces en la medida que el negocio va creciendo, pues tenemos que demostrar que es así. Entonces, en ese sentido, seguimos con todas las políticas de contención de costes, que junto con este incremento que seguimos manteniendo las primas, pues es un poco lo que os estaba comentando. Es decir, estamos consiguiendo que esa proporción, digamos, ese ratio de gastos, pues esté teniendo un comportamiento bueno. Y ya por último, sabéis que hay otra pata que es fundamental en lo que es los resultados de la compañía, que tiene que ver con los ingresos de las inversiones. ¿Vale? Ahí, si recordáis, en las intervenciones que tuvimos en la jornada de mañana de la Asamblea, pues ahí, bueno, pues también se lanzó que en el 24, con respecto al 23, teníamos un nivel, digamos, de exigencia o de ambición en la parte de ingresos pues bastante mayor, yo diría que apreciablemente mayor. A lo mejor estábamos hablando de generar, no recuerdo la cifra, pero entre 4 o 5 millones de euros más de ingresos en el 24 con respecto al 23. Bueno, deciros que en el cierre de marzo, pues la parte que tiene que ver con esos ingresos de inversiones, pues estábamos ahora mismo cumpliendo ampliamente el presupuesto. Creo recordar que estamos más de 1 millón de euros por encima de lo que teníamos presupuestado. ¿Qué significa esto? Pues significa que, aun teniendo un presupuesto mucho más exigente, en el cierre de marzo, ahora mismo lo estamos cumpliendo e incluso hemos generado un margen positivo para el resto del año. ¿A dónde nos lleva todo esto? Bueno, pues a donde nos lleva todo esto es que, junto con lo que ya os he comentado de facturación, el cierre de resultado de marzo pues es muy positivo. Hemos cerrado con un beneficio después de impuestos en Pelayo de 1,3 millones de euros. ¿Vale? 1,3 millones de euros, pues para que os hagáis una idea, significa que estamos un 13% por encima de lo que teníamos establecido en presupuesto. El objetivo de beneficio que tenemos para este año, pues yo diría que es un objetivo ambicioso, porque nuestro planteamiento es que si el año pasado pues perdimos 4 millones y pico, este año tenemos que ganar 5 millones de euros, bueno, pues digamos que en esa proyección de resultado y lo que teníamos que hacer este trimestre estamos un 13% por encima. Esto significa, con respecto a lo que ocurrió en el mes de marzo del año pasado, que estamos un 124% por encima. Significa que estamos más del doble de generación de resultado que el año pasado. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que me conocéis, sabéis que soy siempre prudente, no me gusta ser triunfalista, llevamos 3 meses, queda la gran parte del año, pero también sabéis lo importante y la incidencia que hemos tenido en que decir, oye, tenemos que arrancar bien el año, tenemos que tener un buen resultado desde el principio, y la verdad es que tanto a nivel de resultados comerciales como a nivel de resultado de la última línea de la cuenta, del beneficio, pues la verdad es que las cosas, pues yo creo que van bastante bien, ¿vale? Van bastante bien. Todo hay que seguirlo peleando, todos cada uno en nuestra parte, pero yo creo que los resultados son positivos. A esto añadiros simplemente un par de comentarios sobre las otras dos compañías de seguros del grupo, que es Pelayo Vida y Pelayo. En Pelayo Vida, pues deciros que el arranque del primer trimestre también ha sido bueno. Nos falta un poco para alcanzar la cifra de facturación, lo que os he comentado antes, y a nivel de resultado, pues estamos generando pues, un resultado de 600.000 euros, ¿vale? En el primer trimestre. Que lo mismo, esto lo comparamos con el mismo periodo del 23 y significa un 40% más de resultado, ¿vale? Entonces, de igual manera, en Vida, esto yo os diría que más esperado. El comportamiento de Vida, la verdad es que desde hace ya 2, 3, 4 años es muy estable, creciendo el negocio y con una buena rentabilidad, pero bueno, todavía
pues estamos hablando de que en un negocio que es relativamente pequeño, que todavía tiene poca penetración en nuestra red, pues volvemos a generar en un solo trimestre pues unos resultados bastante importantes. Y el último tema es Agropelayo, ¿vale? La verdad es que el primer trimestre de Agropelayo, pues yo diría que es difícilmente mejorable, ¿vale? También todos somos conscientes de lo complejo que es el negocio y la siniestralidad en agrario, con lo cual esto también lo tenemos que poner en su justa medida, ¿vale? Pero bueno, deciros que en el caso de Agropelayo, pues el negocio está creciendo en el primer trimestre un 13%, ¿vale? Y eso también contribuye al crecimiento global del grupo, pues decía que estamos creciendo un 11,3% en facturación, pero es que además los resultados son muy positivos, ¿vale? Los resultados son positivos, ahora mismo estamos en un resultado después de impuestos de beneficio por encima de los 7 millones de euros, ¿vale? A ver, cogeros esto con la prudencia debida. Es verdad que el año tiene un aspecto muchísimo mejor que en el año 24. A estas alturas, el año pasado se manifestaron ya dos eventos de siniestralidad muy gordos que estropearon toda la cuenta. Uno era la situación de sequía, que ahora mismo pues, no tiene nada que ver, es decir, quitando zonas muy concretas que siguen permaneciendo, pues en Andalucía, en Cataluña, la situación ya las perspectivas, digamos, son muchísimo mejores. Incluso otros años, pues lo que ha ocurrido es que en el mes de abril pues había alguna situación de heladas y esto que tienen pues unos impactos muy grandes. La realidad es que estamos a mayo y no hemos tenido grandes impactos. Esto no significa pues que nos quedan, como digo, 8 meses y bueno, pues quedándonos 8 meses, perdón, 7 meses, diría yo, pues evidentemente pueden pasar muchas cosas. No os quedéis con la idea de que Agropelayo va a cerrar, vamos, me parecería absolutamente excepcional con unos resultados de 7 millones de euros, pero sí quedaros con la idea, desde luego, porque es verdad que en todo lo que tiene que ver con el seguro agrario, siniestralidad del seguro agrario, pues el nivel de incertidumbre es muy alto, pero también es verdad que hay meses más complicados que otros y que las tendencias de los 5 primeros meses también son relevantes. Y en lo que respecta un poco a contaros un poco qué ha ocurrido, digamos, en estos 3 primeros meses, pues tampoco contaros mucho más. Como podéis ver, quitando temas importantes de algunos deberes o algunos temas que todavía tenemos que meter, digamos, en carril, la verdad es que yo creo que, como os digo, el objetivo que teníamos de arrancar bien el año y que realmente este sea un año, pues yo creo que yo diría que para ser el último año del plan estratégico podamos tener un año muy bueno, pues de momento el primer trimestre va bastante en esa línea, ¿vale? Seguramente diréis, bueno, ¿y cómo está el mercado, ¿no? ¿Y qué podemos esperar del mercado y a partir de ahora, ¿no? Porque, claro, todo esto que os he contado, evidentemente, pues más allá de que en los últimos años yo creo que hemos hecho una serie de cosas que estamos recogiendo ahora los resultados, es verdad, y esto lo hemos comentado también, pues que estamos en un mercado con viento a favor, es decir, con un mercado que en los últimos meses pues ha subido tarifas, ha sido así en autos, ha sido en hogar, y esto pues nos ha llevado lógicamente pues a una contribución positiva tanto en la facturación como en el resultado. Bueno, la realidad es que nosotros en estos 4 meses que llevamos, 4 meses y poco, pues la verdad es que estamos viendo una tendencia de mercado muy similar a la que teníamos, ¿vale? En ese sentido, pues como digo, esto nos ha llevado a que hemos mantenido los precios, las tarifas de nueva producción y la renovación de las carteras, pues la estamos haciendo con unas subidas de tarifa pues muy similares a las que veníamos trayendo y con unas buenas tasas de renovación. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Hombre, pues nosotros lo que vemos es que probablemente este momento de mercado, pues tal como lo hemos conocido a lo mejor los últimos, yo diría 15, 18 meses, pues seguramente va a empezar a cambiar, ¿vale? Cuando digo que va a empezar a cambiar, pues no digo que vayamos a volver de forma drástica a la situación anterior del mercado con una presión de tarifas a la baja, pero claramente donde digamos teníamos un viento a favor, pues un poco, para que nos entendamos, indiscriminado, ¿vale? Donde había una subida generalizada de tarifas en nueva producción, en cartera, pues seguramente a partir de ahora va a ser bastante más selectivo de lo que ha sido hasta ahora, ¿vale? Y yo creo que vamos a tener que
ser mucho más finos a partir de ahora y en los próximos meses en seleccionar y segmentar la evolución de nuestros precios de nueva producción. Lo vamos a tener que hacer a nivel de canal, lo vamos a tener que hacer a nivel de territorio, porque lo que estamos viendo es, bueno, pues que yo creo que estamos en esa fase de un mercado expansivo, pero donde ya empieza a haber situaciones diferentes. Y entonces yo creo que hay partes del mercado donde la situación más o menos es similar, con lo cual pues nos sentimos confortables, y hay otras zonas, otros segmentos donde estamos viendo pues que el mercado está alcanzando un poco más sus límites. Pues si queremos mantener la actividad comercial, las conversiones y tal, pues tenemos que ser, pues como digo, un poquito más finos, ¿vale? Eso va a ser exactamente igual en las renovaciones de las carteras, ¿vale? En las renovaciones de las carteras, pues seguramente vamos a ver más presión a la hora de renovar, y lo que hay que ver exactamente es dónde se produce esa presión. Si se produce en aquellos clientes porque tienen peor valor, las pólizas que nosotros premeditadamente le hemos subido más porque tienen peor comportamiento, pues irá bien. Si lo que nos estamos encontrando es que nos cuesta más mantener las buenas tasas de renovación en los buenos clientes, pues seguramente ahí vamos a tener que ser más selectivos, segmentar mucho más y ser más cautos en las subidas. Esto es lo que prevemos que puede ocurrir en el mercado en los próximos meses. ¿A qué ritmo? Pues esto forma parte de las incógnitas. Sabéis que al final estamos en un mercado muy maduro, tenemos competidores muy grandes que, como os podéis imaginar, pues a algunos les estarán saliendo bien las cosas y a algunos les estarán saliendo peor. Y cuando a un competidor grande le están saliendo peor las cosas, pues al final pues maniobra y actúa en el mercado, y eso pues puede tener repercusiones, ¿no? Pero bueno, esto es un poco la situación, vamos a irlo viendo mes a mes. Yo creo que este momento de mercado nos encuentra preparados. Yo creo que tenemos ahora mismo herramientas, equipos y agilidad suficiente para dar una respuesta tanto en el nuevo negocio como en la cartera a este movimiento ágil que nos pide el mercado, y lo que tenemos que hacer es cómo lo vamos actuando. Y con respecto al negocio, pues bueno, ahora es cualquier cosa que tengáis, pues si queréis la ampliamos, pero bueno, yo creo que básicamente esto es lo que os puedo contar. Temas más relevantes del mes del primer trimestre, pues bueno, como todos sabéis, pues yo creo que definitivamente pues dimos un paso más en el modelo de trabajo flexible, que yo creo que era un tema que ya llevábamos unos meses analizando. Es verdad que hemos sido cautos, hemos querido tener el paso bien controlado, pero bueno, finalmente el 1 de marzo, como digo, dimos el paso. Yo creo que va a ser un tema positivo. Lo que estamos ahora mismo es, pues ahora que ya lo hemos hecho de forma generalizada, digo de forma generalizada aquellos que estamos en ese modelo de trabajo. Es decir, sabéis que tenemos compañeros pues, que ya desde hace tiempo están en un modelo de trabajo remoto 100%, ¿no? Pero bueno, ahora mismo lo estamos testando. Es verdad que más allá de que hayamos pasado un día, 2 días, pues hemos introducido pues, algunos cambios, que hemos pretendido también mayor flexibilidad en el modelo, no solo en la parte de los días, y lo que estamos viendo, pues bueno, ahora ya que digamos estamos de forma más completa, pues ir viendo cuáles son un poco los resultados. Bueno, ahí sabéis qué es lo que pretendemos. Y yo creo que lo que pretendemos es buscar el modelo que permita, yo creo, la mayor compatibilidad entre lo que es la actividad profesional, la comodidad o la facilidad personal de todos, pero siempre y cuando, os hablaba antes de la productividad, pues siempre y cuando pues la productividad pues evolucione positivamente. Hasta ahora, y aprovecho y os lo digo, la evaluación del conjunto de la compañía en ese sentido positiva, es decir, nosotros no hemos visto, más allá de temas puntuales que siempre hay que actuar, mermas en la productividad, y por tanto yo creo que este es un paso pues, que tenía todo el sentido y toda la lógica, y habrá que seguir evaluando pues, un poco los impactos. Sabéis que este es un tema que económicamente pues también es un tema que tiene efectos positivos, es decir, pues, porque lo que nos permite es, digamos, concentrarnos en menos metros cuadrados. En el caso concreto de Madrid, pues esto en el mes de junio, aproximadamente en el mes de junio, pues cuando también hagamos algún tema tecnológico, porque sabéis que allí tenemos el CPD, nos va a permitir tener una disponibilidad de totalmente el edificio de Rufino González, porque nos vamos a concentrar aquí en Santa Engracia, y eso pues supone que un activo
porque es un activo grande, que es un edificio bien preparado, pues podremos disponer de él pues también pues para obtener desde el punto de vista de inversiones pues unos rendimientos adicionales. Con lo cual, digamos, pues yo creo que razonablemente todo cuadra. Es decir, todo cuadra como para que al final este tipo de cosas que estamos haciendo pues vayan funcionando. Y me voy a callar ya, porque si no se nos va el tiempo, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Paco. La verdad es que efectivamente hay que ser prudentes, pero es un lujo también, ¿no? Poder escuchar que la compañía va bien, que las perspectivas son buenas, que se están haciendo bien las cosas y que si todo sigue igual parece que los resultados pueden ser buenos. Tenemos una pregunta que nos han hecho por streaming, pero si tenéis aquí alguna, bueno, solo nos habéis hecho una, por lo tanto os animo por favor a que nos preguntéis a través del chat lo que queráis para que se lo podamos trasladar. Y si aquí tenéis alguna y queréis empezar. ¿De qué se anima? La primera es siempre la más difícil. Luego te liberas, ¿eh? Luego Sobre el sector... Perdón. No, perdona, empieza tú. Bueno, gracias. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Paco. Por lo que has estado comentando del tema de las tarifas, pues quería preguntarte sobre el proyecto de la nueva tarifa de autos, cómo ha evolucionado en estos primeros meses, si está yendo bien por el tema de la segmentación, de hacer una tarifa más personalizada para que los resultados sean mejores. Si estamos teniendo ya, se está empezando a ver ya el resultado de ese proyecto. Bueno, casi esta pregunta te la tenías que hacer yo a ti. Pero así ya yo ayudo para que todo... A ver, yo creo que... A ver, el cambio de la tarifa, la nueva tarifa automóvil, hasta donde yo lo interpreto, a ver, es un tema que tenemos que tener un rendimiento no solo a corto plazo, quiero decir, sino también a medio largo plazo, ¿vale? Pero es verdad que yo creo que, entre otras ventajas, lo que se ha pretendido con la nueva tarifa es tener, de alguna manera, una capacidad de flexibilidad y de segmentación de la tarifa muchísimo mayor que la que teníamos hasta ahora, ¿vale? Y eso lo que nos tiene que permitir es que seamos capaces de afinar mucho más el precio a cada riesgo, ¿vale? Y además hacerlo de forma ágil, ¿vale? Yo creo que, os decía, ahora vamos a pasar de un momento de mercado donde digamos que todo más o menos tenía una tendencia, a donde seguramente pues vamos a tener un mercado más mixto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que aquí el ser rápidos y el estar lo más pegado al movimiento que tenga en cada segmento al mercado y en cada zona, pues esto va a ser fundamental, porque es lo que nos va a permitir seguir vendiendo y seguir haciéndolo a una prima lo más optimizada posible, ¿vale? Yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Uno, el desarrollo, digamos, de la nueva tarifa, y segundo, el equipo de gente disponible como para poder maniobrar esto es como todo, te puedes tener un vehículo que sea un Ferrari, pero si no tienes el equipo para manejarlo. Pero yo creo que ahora mismo estamos en un momento donde yo la percepción que tengo es que tenemos las herramientas adecuadas, ¿vale? Y por otro lado, tenemos, digamos, al equipo, a las personas adecuadas para poder hacerlo. Va a haber un tema fundamental, que es que este equipo sea capaz de interactuar de forma, digamos, muy ágil con el equipo comercial. Pues claro, esto pasa porque tengas una visión de nuevo muy segmentada de qué está pasando en el mercado, de dónde vamos bien, dónde nos estamos encontrando con dificultades y, hombre, siempre hasta donde nos permitan, lógicamente, las inercialidades, las rentabilidades, pues cómo maniobramos con esto. Con lo cual, a mí me parece que va a ser un tema, va a ser un paso fundamental. Yo creo que la suerte, la fortuna que hemos tenido, es que hemos hecho todo este desarrollo pues coincidiendo, viene de más atrás, ¿no? Pero con un momento de mercado, digamos, más blando, y ahora que seguramente pues va a haber que, como decía antes, ser más finos, pues nos va a encontrar mucho más preparados.
Entonces, mi valoración es muy positiva. Ahora bien, yo creo que todavía, entre comillas, tenemos que demostrar que una vez que hemos hecho todo este esfuerzo, que la verdad es que los equipos implicados han funcionado muy bien, pues que ahora tenemos, digamos, la capacidad para sacarle todo el resultado bueno, pues al nuevo entorno este de tarifa que tenemos. Muchas gracias. Paco, buenas tardes, buenos días a todos. Te quería hacer una pregunta, pero a ese nivel más genérico en el mundo del sector seguro. No centrándome en lo que es en la compañía Pelayo. Sí, sí. El sector financiero, digamos, está muy ligado al sector seguros en muchas ramas, ¿no? Muchas ocasiones. El sector seguro, te hago como sector, a nivel estratégico, ¿tiene planteado resortes o estrategias, por decirlo de alguna manera, ante una posible turbulencia en el sector financiero? A ver, mira, decíamos antes, la gente que estéis conectadas en streaming no la podéis ver, pero el equipo de X ha hecho unas risas porque ha empezado a circular una revista con una foto mía de hace 21 años, ¿no? Entonces, decíamos que yo llevo muchos años en esto, ¿no? Entonces, una de las, entre comillas, de las ventajas es que hemos pasado una crisis financiera, ¿vale? Entonces, una crisis financiera que fue tremenda, no sé si os acordáis, o sea, es que quiero decir, hubo nombres de bancos que en ningún momento nos llegamos a plantear que pudieran estar en peligro o en crisis, ¿no? Y a nivel mundial, es decir, es verdad que hubo situaciones complicadísimas en el sector puramente financiero, con intervenciones públicas. Aquí tuvimos nuestra propia historia, que os voy a contar. Pero la realidad es que el sector asegurador tuvo un comportamiento impecable. Tuvo un comportamiento impecable en el sentido de que no necesitó ningún tipo de ayuda pública, excepto un tema puntual, que fue el tema de AIG en Estados Unidos, por el tema del impacto indirecto que tuvo por todo el tema de la subprime que tenían en cartera. Pero la realidad es que el comportamiento del sector asegurador, podemos hablar por ejemplo de toda Europa, no hubo ninguna situación, digamos, de necesitar ninguna ayuda pública ni nada. ¿Por qué? Bueno, básicamente por dos cuestiones. Uno, porque es verdad que somos entidades muy capitalizadas, es decir, sabéis que Pelayo tenemos un índice de solvencia muy elevado, por encima de, no sé dónde estamos ahora, todos con 30 y tantos. Pero es que a nivel sectorial existe ese alto nivel de capitalización, ¿vale? Y luego hay otra gran ventaja, sin entrar en mucho tecnicismo. Las crisis financieras muchas veces son crisis de liquidez, ¿vale? De falta de disponibilidad de liquidez. Y es que el negocio asegurador básicamente es un negocio generador de liquidez. O sea, nosotros lo que hacemos básicamente es recaudamos primas de nuestros clientes, guardamos ese dinero, intentamos sacarle una rentabilidad y lo que hacemos es que luego con ese dinero hacemos frente a las prestaciones de los siniestros. Entonces, digamos que esa peculiaridad también es verdad que hace que las entidades aseguradoras estemos más protegidas con el tema de las crisis financieras. Pero eso no significa que yo creo que los movimientos que se produzcan en los bancos son neutrales para el sector asegurador. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que es cierto es, sobre todo cuando, digamos, los bancos se han quedado sin su negocio tradicional, que era prestar dinero, captar dinero y luego prestarlo y sacar lo que se llama un margen de intermediación. Ahora lo han recuperado, porque han subido los tipos de interés, ¿no? Pero es verdad que durante mucho tiempo tenían tipos cero, no tenían prácticamente margen de intermediación y lo que han buscado son otros ingresos atípicos, ¿vale? ¿Y ahí qué nos ocurre? Pues que tenemos entidades muy potentes, con redes de distribución muy agresivas, con bases de clientes muy amplias, muy metidos cada vez más en la venta de seguro. Y eso está ahí, eso está ahí. Y luego, y todos lo estáis viendo ahora, pues sigue habiendo movimientos en el mercado. Ahora estamos hablando de una posible fusión del BBVA y el Sabadell, que no ha terminado. Esto es un poco de baile de salón. Y esto nos llevará a que cada vez en ese proceso de concentración, pues parte del mercado serán competidores cada vez más grandes, que es el canal financiero. Eso está ahí. Es decir, eso está ahí. ¿Significa que va a dejar de existir canales de distribución
como el teléfono, como Internet o como los canales más tradicionales de agentes y corredores? Yo creo que claramente no, ¿vale? Hace unas semanas acabamos a las jornadas de ICEA y un alto directivo de una de las grandes multinacionales europeas estuvo compartiendo algunos temas de su plan estratégico y uno de los temas que planteaba era como a nivel mundial, uno de los proyectos estratégicos que tenían era potenciar toda su red de agentes, porque tienen una red, tradicionalmente, tiene una red de agentes muy potentes. ¿Cómo? Pues transformando esa red de agentes. La idea es, no es que los agentes no tengan futuro en este modelo o en este mercado, sino la idea es que tenemos que potenciar mucho más pues, cómo se acercan al cliente, cómo utilizan medios de comunicación digitales, herramientas para conocer mejor el cliente y sus necesidades. Entonces, hay que hacer cosas, digamos, pues para, digamos, competir contra esas amenazas, pero yo creo que claramente, pues bueno, digamos, compañías que tenemos a lo mejor modelos de distribución fuera de lo que es el sector financiero, yo creo que deberemos de tener herramientas como para poder pelear contra ellos. No sé si te referías Sí, un poco... sí. La competencia que pueden, lo que tú decías, que ante falta de liquidez, ante falta de nuevos mercados, la incursión que hacen estas entidades financieras en el sector seguros y cómo nos podía repercutir al sector seguro, no en general. Claro, claramente, eso es una realidad. Es decir, si hablas con comercial, es decir, hay zonas donde la principal preocupación no es determinada compañía con un corredor y no sé qué, no, es, bueno, pues algunas redes bancarias pues, que son muy agresivas y que sabéis que en algunos momentos pues utilizan, bueno, pues algunos métodos pues que no las voy a calificar porque esto no sale fuera de aquí, pero bueno. Bueno, te voy a hacer algunas de las preguntas que nos trasladan por aquí, porque casi intercalando. Pregunta José Espejo, que con todo lo visto y comentado sobre los resultados del primer trimestre, ¿qué expectativas tenemos para el cierre de semestre y si podemos ser optimistas para el cierre del ejercicio? Bueno, yo creo que he intentado transmitir optimismo prudente, ¿vale? Optimismo prudente en el sentido de que yo creo que, ya os dije que cuando formulamos el presupuesto y lo compartimos todos, dijimos que queríamos que el negocio creciera por encima del 4% y que le diéramos una vuelta a todos los resultados, ¿no? Incluso recuperando resultados anteriores a 2023, ¿no? Yo los datos que os he trasladado en el primer trimestre pues son que a nivel global y quitando las pinceladas que os he dicho, nos estamos moviendo por encima de los objetivos presupuestarios, ¿no? Entonces yo creo que lo que esperamos para este segundo trimestre, y es verdad, yo creo que la pregunta de José es muy importante en el sentido de que este segundo trimestre es claro, porque nuestra experiencia es que cuando cerramos ya en junio en una línea determinada, hombre, no nos tenemos que dormir, pero ya sabemos que tenemos al alcance los objetivos del año, ¿no? Entonces, en ese sentido, llevamos un mes, el mes de abril, tanto a nivel comercial como a nivel de siniestralidad, sigue la buena tendencia del mes anterior. Entonces, yo creo que sí que tenemos que ser bastante optimistas, prudentes, pero bastante optimistas en el sentido de que, como decía, último año del plan estratégico, cumpliremos presupuesto y ya lo trasladó Frank en el día de la asamblea. Si cumplimos el presupuesto, esto nos llevará a que cumpliremos, además yo diría que con nota, los principales objetivos estratégicos que teníamos para el plan de los 3 años. Si queréis por aquí, si no, yo sigo con preguntas que tenemos. Nos pregunta también de Personas y Cultura, Rosana, que si nos puedes adelantar algo del nuevo plan estratégico 25-27. Objetivos, prioridades. A ver, os puedo anticipar calendario. A ver, la idea que tenemos nosotros es empezar a trabajar en junio, empezar a tener una serie de sesiones desde el comité de dirección pues con los diferentes equipos, siguiendo un poco la forma de trabajar que hemos del anterior plan estratégico, es decir, empezar un poco con unas reflexiones a alto nivel pues de cómo vemos el mercado, qué pensamos que va a pasar en los próximos 3 años
Y luego a partir de ahí, pues la idea que tenemos es ya en el mes de julio o septiembre darle concreción, con lo cual en octubre, que sabéis que es cuando empezamos a trabajar con el presupuesto, el plan estratégico ya bastante definido, ¿no? Pero bueno, yo os diré que claramente hay aspectos que yo creo que van a tener protagonismo los próximos 3 años, ¿no? Del 25, 26, 27, ¿no? Esta mañana venía también de un desayuno con el equipo por ejemplo, de omnicanalidad, que es uno de los proyectos estratégicos, y uno de los temas que comentábamos es que omnicanalidad es un proyecto que va a trascender a lo que es este plan estratégico, ¿no? Porque yo creo que eso sí que es un camino que hemos decidido seguir, donde yo creo que hay una aportación de valor al cliente, pero también hay una aportación de valor al negocio de la compañía, y que hay que seguir avanzando mucho en ese servicio omnicanal sin disrupciones que tienen que tener los clientes. Entonces ese va a ser un aspecto, yo creo que muy importante. Yo creo que va a ser un año en el que queremos poner un plan estratégico en el que queremos poner mucho foco en la rentabilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque diréis, pero oye, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Decimos, oye, si somos una mutua, tampoco será tan importante si ganamos o más o ganamos un poco menos. Bueno, yo creo que a ninguno se nos escapa que estamos cada vez en un mercado más exigente, ¿vale? Donde poder competir uno por el talento, es decir, el hecho de que seamos capaces de que los que estemos trabajando en Pelayo estemos a gustos trabajando en Pelayo, aportando todo nuestro talento y no tengamos tentaciones de a lo mejor de irnos a otro sitio, pero además tengamos la capacidad de incorporar otros compañeros que nos ayuden a desentrañar algunos de los temas que nos desafía el mercado. Pero luego también está la parte de la tecnología, es decir, esto va por oleadas, es decir, sabéis que hemos hecho una inversión y seguimos haciendo una inversión muy importante en todo lo que tiene que ver con, uno, conocimiento del cliente, dos, accionar a ese cliente pues a través de Salesforce, a través de llevar temas a la nube, pues para hacer también un Big Data lo más amplio y lo más maniobrable posible. Pero es que empezamos a hablar de temas de inteligencia artificial, que no son baratos y que nos tienen que aportar mucho al negocio. Entonces, claro, todo eso pues, exige, digamos, tener capacidad de inversión. Y para tener capacidad de inversión, pues hay que ganar dinero. Entonces, yo creo que son años en que vamos a tener que poner foco también en intentar consolidar pues, un margen, digamos, de rentabilidad de negocio pues, que sea lo más recurrente posible. Y ahí, como os digo, en ese contexto, pues temas como la omnicanalidad, junto con la omnicanalidad, pues cómo potenciamos nuestros canales de dominio. Y ahí está por un lado el canal directo, pero también está nuestra red de agentes, de oficinas propias. Yo creo que tenemos un modelo cada vez más optimizado con las herramientas disponibles en agente, en ACS. Entonces yo creo que el canal de agentes, nuestro modelo de ACS, yo creo que va a cobrar un protagonismo renovado en los próximos 3 años. Y luego hay otro tema que también va a ser fundamental, y es que yo creo que tenemos una base de clientes muy amplia. Pues tenemos aproximadamente, llegamos a unos 900.000 clientes, y tenemos que ser capaces cada vez de ir optimizando el valor de cada cliente. Y para eso tenemos que ser capaces, seguramente, de ir aportándole a los clientes cada vez más productos y más servicios pues que les sirven y que a su vez a ellos les aporte valor. Entonces yo creo que ahí tendremos que trabajar en completar nuestro portfolio de productos aseguradores, pero aparte de los productos aseguradores seguramente pues tendremos que hablar de otros servicios, otros productos a nuestros clientes. Ahí aparecerán temas de asistencia. Sabéis que hemos trabajado mucho. Tenemos una oferta pues desde asistencia en viaje, temas de asistencia en el hogar, pero yo creo que hay todo un mundo que va a empezar a desarrollarse alrededor de asistencia a las personas, y ahí de forma propia, con cooperaciones, con modelos que pueda haber en el mercado, tenemos que ser capaces de dar soluciones de ese tipo. Pero también hay un tema, por ejemplo, que es, bueno, pues que llevamos a lanzar con cierta inminencia,
y que también va a ser importante. Pues, por ejemplo, si somos capaces de construir una oferta competitiva de energía para nuestros mutualistas, pues ¿por qué no vamos a hacerlo? ¿No? Entonces, bueno, yo creo que un poco en la línea, hablábamos antes de las entidades financieras que llevan haciendo esto hace tiempo. Oye, si tenemos una base amplia de clientes, tenemos redes de distribución que cada vez organizamos mejor y tenemos herramientas pues, para segmentar a nuestros clientes y dirigirnos a ellos pues, a través de Pantea, etcétera, etcétera, pues yo creo que aquí hay todo un recorrido que seguramente va a tener, como digo, bastante protagonismo en los próximos 3 años. Bueno. Y ya con esto las sesiones de junio ya no hacen falta, ¿no? No, hay muchísimo más tela que cortar que todo. Bueno, pues mientras os animáis, tenemos otra pregunta más por el chat de Tabeir Aribi, que nos pregunta, bueno, sobre todo en relación a todo el tema del modelo de trabajo, ¿no? Dice que como ya hay personas que están trabajando en remoto 100%, que si esto sería algo que se podría hacer en más parte de la plantilla y si se podría trabajar desde distintas zonas de España a las que son tus residencias. Y tiene otra segunda pregunta también en relación a si tenemos previsto abrirnos a otros mercados en Europa o bueno, salir un poco de lo que es España. Vale. A ver, en el tema del modelo de trabajo, a ver, yo creo que acabamos de dar un paso y el paso que acabamos de dar es bueno, pues ampliar los días que teníamos y además bueno, pues con el modelo que tenemos de por un lado, bueno, pues ver diferentes alternativas en cuanto, ya lo conocéis todos, de acumulación de días, de temas de segunda residencia, etc. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver y testar cómo funciona todo eso, ¿vale? Yo en este punto puedo dar una opinión personal, ¿vale? Que de verdad, aunque la de yo, eso es personal y llega hasta donde llega, ¿vale? Yo creo que nosotros tenemos determinados equipos de trabajo trabajando con modelos 100% remoto, ¿vale? Porque tienen una tipología determinada de trabajo, porque tienen una organización con unas herramientas y unas tareas que yo creo que permiten ese tipo de organización, ¿vale? Mi opinión personal es que yo creo que una generalización de esos modelos para otros equipos, yo creo que probablemente hay que buscar un óptimo donde tratemos, como os decía, de buscar un equilibrio entre los temas de productividad y los temas, digamos, de bienestar, ¿vale? Y teniendo dudas además de si esos modelos, como digo, para determinados equipos son lo mejor. Yo no soy capaz de descartar nada, es decir, tampoco soy capaz de afirmar si tenemos todos los equipos que tienen que estar en ese modelo y no hay otros modelos, otros equipos que serían susceptibles de incorporar, ¿no? Yo ahí tengo mis dudas, pero bueno, pero lo que hacemos es testarlo continuamente. Comentabais también en la pregunta, pues el tema de la segunda residencia. Bueno, pues es un tema más a testar. Es decir, es un tema más a testar. Es decir, yo aquí no tengo ningún tipo de verdad, o creo que en la compañía no tenemos ningún tipo de verdad absoluta. Pues hay que ver cómo funciona. Es decir, pues hay que ver exactamente igual. Si es un tema que funciona bien y tal, pues bueno, pues serán temas pues, que tendremos que valorar. Y luego el otro tema tenía que ver con fuera del mercado español. Sí, había previsiones de salir y extenderse a otros países. Bueno, ahora vamos a abordar un plan estratégico a 3 años, ¿vale? Y yo creo que lo que habrá que hacer es pues ver realmente qué nos planteamos para los próximos 3 años, ¿vale? De igual forma, mi opinión es que en el mercado español nosotros ahora mismo yo creo que estamos por debajo de la cuota de mercado que nos interesaría, ¿vale? Y ahí pues habrá que valorar pues, a qué ritmo somos capaces de seguir haciendo crecer nuestro negocio, si podemos acceder a otro tipo de operaciones que nos den crecimiento inorgánico, pero yo creo que tenemos que poner mucho foco en resolver el hándicap que pensamos que podemos tener en el mercado español, ¿eh? Porque os decía antes que para afrontar el futuro necesitamos tener capacidad de inversión y es cierto que podemos buscar modelos de cooperación pues, para intentar cubrir esa capacidad de inversión, pero es igual de cierto que tener tamaño pues, es importante para estas cosas. Entonces yo creo que
primero lo que tenemos que intentar es resolver, digamos, el tener seguramente un tamaño mayor que el que tenemos ahora mismo. Por otro lado, tenemos algunas iniciativas en la casa, pues que lo que pretendemos es también, más allá de la actividad puramente aseguradora, y es un tema que nos tendremos que plantear por los próximos 3 años, oye, en el conjunto del mercado asegurador, pues cómo participamos en otras generaciones de valor que existen. Os hablaba antes del tema de existencia, podíamos hablar también de modelos de distribución, donde en este negocio, pues parte del margen se lo queda la fábrica, las compañías, pero parte se lo quedan los distribuidores, ¿no? Entonces, bueno, esos son aspectos en los que yo creo que tenemos que poner foco, tenemos que reflexionar y que yo presumo que van a tener más prioridad, ¿vale? Eso no significa que si en un momento dado pues nos podemos encontrar con un proyecto de expansión internacional donde seguramente no tendría sentido hacerlo solos, pero a lo mejor sí que podemos buscar algún modelo también de cooperación, pues yo no diría que lo descartemos al 100%, ¿vale? Y esa yo creo que es la respuesta que podemos dar ahora, ¿vale? Muy bien. Pues continúo yo. Nos pregunta Cristina Mayordomo si tenemos alguna estrategia para la imagen externa, que como llevamos unos años sin publicidad potente, sin patrocinio, que si tenemos previsto darle una vuelta a esto o nos está funcionando. Bueno, vamos a ver. Aquí hay dos cuestiones, ¿no? O sea, nosotros tenemos una buena imagen de marca, ¿vale? Que se ha visto muy respaldada pues, por temas tanto de patrocinio como de presencia muy intensiva o más intensiva que hemos tenido en medios, sobre todo en televisión. Y es verdad que en los últimos 2 o 3 años pues, no hemos tenido presencia en televisión. Es verdad que también eso ha coincidido con la salida de gran parte del sector, quitando un par de compañías que sois capaces de identificar. El resto, la verdad es que se ha alejado bastante de la televisión porque cada vez es un modelo más complicado. Pero lo que es cierto es que yo creo que para nosotros nuestra imagen de marca siempre ha sido muy importante. Nosotros hemos tenido una imagen de marca y un reconocimiento de marca muy por encima incluso del puesto que ocupamos en el ranking, precisamente por todas estas inversiones que hemos hecho. Esto significa que es verdad que ahora mismo no hay más que ver la evolución de nuestro negocio, pues digamos que no ha afectado digamos esa reducción de no presencia de televisión a la buena evolución de nuestro negocio, pero claro, tampoco creo que debamos pensar que esto podemos mantenerlo sin editar. Esta es una de las reflexiones que tenemos que hacer para el siguiente plan estratégico. Es decir, cuál es la estrategia de marketing, sobre todo en la parte de marca. Y en qué medida pues tenemos que recuperar proyectos o inversiones que refuercen o que mantengan nuestra imagen de marca. Esa es la primera, pero luego tiene otra derivada. Eso no significa necesariamente que la respuesta vaya a ser tenemos que volver a la televisión, ¿vale? A lo mejor una de las palancas es volver a la televisión, otra palanca es buscar otro patrocinio o, qué sé yo, es decir, o alternativas a herramientas nuevas que pueda haber dentro del mundo digital o lo que sea. Pero sí, la respuesta claramente es que yo creo que ese es uno de los temas que antes no lo he mencionado, que claramente vamos a tener que reflexionar de cara a los próximos 3 años, ¿no? De cuál es nuestro plan de marketing y dentro de nuestro plan de marketing la parte que está más relacionada con el refuerzo de nuestra imagen de marca, que yo creo que es cierto, que yo creo que para nosotros ha sido un valor importante y es un tema que tenemos que seguir teniendo en cuenta, claro. Muy bien, pues estamos ya casi en el tiempo porque hablábamos entre 3/4 de hora y 1 hora. Aquí no tenemos más preguntas. Si tenéis una última pregunta en la sala. Yo tengo una pregunta. Has mencionado un poco el tema de los competidores tan potentes que tenemos. ¿Hay alguna estrategia o idea de fusiones, alianzas, sobre todo a nivel nacional, tanto para el negocio asegurador como para otros tipos de negocio que se puedan prever? A ver, yo creo que en Pelayo, históricamente yo creo que hemos sido una compañía
yo diría que activa a nivel corporativo, ¿vale? Y bastante flexible en la búsqueda de modelos de cooperación. Lo que pasa es que es cierto que es un mercado muy reducido y muy complicado. Es decir, no hay tantas operaciones, digamos, inorgánicas o corporativas en el mercado asegurador. Y las que han surgido últimamente, pues hablemos francamente, quiero decir, son operaciones en las que carecemos de la capacidad financiera como para ser competitivos. Es decir, la última operación es la de Liberty. Bueno, se hablaban de por encima de 2.000 millones de euros. Eso es una liga en la que nosotros no jugamos. Sin embargo, pues otro tipo de operaciones en las que, insisto, que hemos buscado modelos, digamos, flexibles, como por ejemplo lo que llevó a la gestación de Agropelayo. Agropelayo es fruto de una fusión con Mutral y luego ceder a una filial el negocio de Mutral y fusionarlo con Agromutuo. Y eso es lo que hace que ahora Agropelayo pues, es una compañía pues, que tiene 145 millones de euros y es la tercera compañía del pool y, bueno, y más allá de estos años de sinsabores, pues al final será un negocio que tendrá que recuperar una sostenibilidad económica, ¿vale? Entonces, ¿cuál es nuestra postura ante eso? Pues hombre, yo creo que nuestra postura es queremos ser activos, buscar modelos flexibles y yo creo que hay un tipo de oportunidades en el mercado donde nosotros podemos ser muy competitivos. Si son operaciones grandes y de precio, no vamos a ser competitivos. Pero si son operaciones donde se buscan cooperaciones, interacciones con entidades, pues una tipología parecida a la nuestra, pues os he puesto un par de ejemplos, pues yo creo que nosotros tenemos una imagen, digamos, en el mercado, por la que yo creo que podemos ser una referencia, digamos, pues para, digamos, servir, digamos, de agregación, digamos, de algún tipo de operación. ¿Lo veo fácil? No, no lo veo fácil. No lo veo fácil pues porque la realidad es que a pesar de que somos un mercado muy atomizado y sigue habiendo casi 200 compañías de seguros, la realidad es que luego ir buscando, digamos, los mecanismos como para buscar, digamos, simplemente te voy a decir modelos de cooperación, pues no es sencillo. Y es lento, es laborioso, pero bueno, ahí vamos a estar. Quiero decir, nosotros al estar continuamente explorando opciones que nos permitan avanzar, pues lo vamos a seguir haciendo, eso está claro. Mientras tanto, pues hombre, mientras tanto yo creo que lo que tenemos que tener es un plan y una estrategia en nuestro negocio que crezca por sí mismo, que genere valor por sí mismo y que nos permita alcanzar esos niveles de rentabilidad que he dicho antes. Y otro que venga, pues, oye, pues si nos sirve de acelerador, pues lo aprovecharemos, claramente. Bueno, pues ya son las 12 por cumplir con los tiempos. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis visto a través del streaming, a todos los que estáis aquí también, por supuesto. Y supongo, Paco, que nos emplazamos para el cierre de semestre para que nos vuelvas a contar la evolución. Bueno, yo creo que sí, a mí me parece que cada 3 meses que podamos ir confirmando cómo va el negocio y tengamos la posibilidad de compartirlo, yo desde luego encantado. Así que nos vemos en julio, ¿no? En julio. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Y gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Streaming también. Muchas gracias.